lugar también. Bienvenidos, como siempre les digo, a todos los que ya presentaron la reunión y todo. Pero cada vez que nos reunimos debemos entender más el banquete que nos da el Señor a través de su palabra, para todos que está la vida eterna. Por eso también presentamos su palabra, para que sea Él el que nos ministra a todos. Amén. Por eso te pido que me ayudes. Señor, te damos las gracias en esta hora, que presentamos tu palabra, Señor, y te pedimos para que tu gracia esté sobre nosotros, Señor, en este momento, Señor. Ministranos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, alcánzanos, Señor. A través de tu misericordia, por sobre todas las cosas, Señor. Por amor a tu nombre, Dios mío, Señor. Alcanza nuestra vida, Señor. Allí donde necesitamos, Señor. En el lugar, en el área donde estamos necesitando tu intervención, Señor. A través de tu palabra, Señor. Tú creas cosas nuevas, Señor. Cuando tu palabra entra en nuestra vida, Dios mío, trae luz, trae vida. Señor, una vida que no conocemos, Dios mío, Señor. Enciende el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para tener, Señor, más anhelo en nuestro interior de querer conocer más de ti, Dios mío, a través de tu palabra. Señor, bendice este momento, bendice esta congregación, Señor. Bendice nuestras vidas con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que yo quería compartir en esta tarde es de todos los tiempos que el Señor nos permite vivir. Un tiempo, el tiempo en que muchas veces sean aflicciones, porque cuando viene bonanza y eso, bueno, es fácil sobrellevarlo. El tema es cuando vienen aflicciones, y hoy quería hablar un poquito cuando vienen aflicciones de parte de Dios y cuando vienen aflicciones por causa de otras cosas, por causa de nosotros. ¿Se entiende? Hay una diferencia. A veces nosotros, igual el Señor permite todas esas cosas para que luego después entendamos la diferencia, porque quiere traer luz y quiere separar también. Como si, por ejemplo, esta semana y en estos días en los devocionales, muchas de las palabras estuvieron alineadas también a la actitud en la cual podemos encontrar más gracia de Dios para entender lo que Dios quiere. ¿Se entiende? El otro día habíamos estado hablando de que cada palabra tiene una intención también. Dios nos dejó su palabra con una intención también, de escudriñar, de que escudriñemos, de que estemos ocupados en tratar de entender su mente, su corazón. ¿Se entiende? A través de entender la mente y el corazón del Señor es como nos podemos ver exactamente como somos nosotros, porque nuestro corazón no es una buena herramienta, esa información nos dice la palabra, como es un par de características, seguramente hay más características en nuestro corazón, pero las principales que dice que es engañoso y perverso. Y luego habrá otras que no nombran. De repente lo podemos ir descubriendo nosotros, ¿se entiende? A través de conociendo el corazón del Señor, a través de su palabra, que podemos conocernos a la luz de Cristo, cómo verdaderamente somos. ¿Quiere avergonzarnos el Señor? ¿Busca eso? No busca eso. Lo que busca es volvernos y entender la gracia que quiere derramar sobre nosotros para poder entenderlo. Y es a través de tiempos de aflicciones también, que es un tiempo que a nadie le gusta pasar, y a mí tampoco. A mí tampoco me gusta pasar aflicciones ni pasar alguna cosa que no me guste, pero es necesario. Yo hoy quería traerte unos pasajes, uno que compartían en la granja cuando recién empezaba, en el cual generalmente venimos mal, estamos tan por fuera de lo que es conocer una vida bien, tranquila, en paz y eso, que no entiende nada cuando te vienen a hablar de la paz, del gozo, de no entender absolutamente nada. Pues son cosas que se alcanzan con un trabajo, y muchas del trabajo del Señor es que para llegar a alcanzar en ese camino son las aflicciones. Hay un pasaje en Deuteronomio 8, yo saqué unos pasajes, 8:5. El otro día Jesús hablaba de que si tenés un hijo, hay una relación entre padre e hijo natural, si se portaba mal no le iba a dar unos caramelos, ¿no? Decía eso, ¿no? Como que había que, de alguna manera, el Señor tenía que enderezar.
Y dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque a Yahvé tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que broten en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Si vemos en la parte natural de esta promesa, primero dice un mandato: reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Muchas veces viene la corrección del Señor y no viene Él en persona, viene a través de situaciones que no suceden espontáneamente, no tampoco son casualidad, son causalidad muchas veces de nuestros hechos, de lo que hacemos con nuestras manos. Recordemos el simbolismo del sacrificio de Jesús en la cruz, por donde fue clavado en sus manos, que tiene un simbolismo, y esa sangre que vertió por allí es por nuestros malos actos, la que vertió en los pies por nuestros malos pasos, y la de la corona de espinas en su cabeza por nuestros malos pensamientos, porque esa es nuestra naturaleza. Y reconocer al Señor no es una tarea que la podamos hacer solos. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para entender por qué el Señor siempre está ahí y nos guarda, nos dice no, esto aquello no, cuidado por acá, porque es necesario. Y primeramente por amor. Pues muchas veces cuando viene esa corrección del Señor o tenemos que pasar esas cosas, no vemos que sea por amor. El pensamiento principal que yo tenía, por ejemplo, vos la tenés contra mí, la tenés conmigo. ¿No escuchaste eso? Vos la tenés conmigo. Lo que pasa es que vos la tenés contra mí. Me querés hacer la contra. Me querés hacer esto, el Señor te quiere ayudar. Si no entendés, si no, hacete una pregunta. Si no tuviera contenido el Señor, que tiene todo el poder, que te ha guardado de cosas que ni siquiera sabes vos de que te ha guardado, y yo, ¿qué podría haberte guardado? ¿Estarías acá? Si no te hubiera contenido el Señor, si no hubiera revertido, si no hubiera puesto la mano al Señor, si hubiera permitido que te hayas sacado de situaciones, vos sabrás, cada uno sabrá personalmente, en su corazón, dentro, si no hubiera puesto su mano, ¿qué hubiera pasado? Bueno, muchas veces, generalmente, si está todo bien, nadie medita en estas cosas. Pero hay un tiempo, como dicen en Eclesiastés 3, tiempo de abrazar, abstenerse de abrazar. Hay un tiempo que también el Señor quiere que aprendamos a aprovecharlo. En la cárcel, por ejemplo, cuando el otro día le llevamos una película, pero el día anterior, el martes anterior, yo le dije que le iba a llevar una película, que está muy buena, que es muy edificante, si lo aprovechan, si ese tiempo que bajan lo aprovechan, le expliqué, hagan silencio porque tienen que prestar atención, tienen un diálogo, es en español, se la voy a traer en español, pero tienen que prestar atención. Después Dios va a hacer resto, pero ustedes bien. Vinieron, se sentaron allí, le pusimos la película, y está. Vos sabés que hicieron acá. Yo me sorprendo ahí como el Señor sujeta todas las cosas, hace todas las cosas. Lo más necesario. Luego cada persona lo que va recibiendo lo aprovecha o no lo aprovecha. Y eso en gran medida también depende del estado del corazón de una persona. ¿Se entiende? Todos podemos estar mal. Pero no es verdad que el Señor nos da la posibilidad de estar mejor, de mejorar, de sanarnos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, podemos descubrir que no queremos a veces. Podemos llegar a descubrir eso. Podemos
llegar a descubrir muchas cosas que el Señor nos habla, pero para eso viene la palabra de Dios. Para eso viene. Y no te estoy hablando solamente de aflicciones de que te manden a hacer algo que no te guste, sino de muchas cosas, de anhelos que están trancados, de cosas que no se dan, que capaz que sí que están en el corazón del Señor. Pero estás imposibilitado, con nuestro corazón muchas veces está imposibilitado de recibirla, porque no está ese proceso del Señor. Porque luego vamos a perder todo otra vez, ¿no? ¿Se entiende? Y acá habla de una tierra donde fluye el trigo, la cebada, la miel, o sea, todas cosas que son muy nutritivas para el cuerpo. Y si lo miran naturalmente, por ejemplo, hablando de esta hora, de esta iglesia, yo he visto la manifestación del Señor dándole el congreso de comer a no sé cuántas personas que hemos podido ir en todos estos años que estoy acá. Soy testigo de que nunca ha faltado un plato de comida en la mesa de hermanos, en los comedores ni en ningún lado. Veo la mano de Dios así sobre un montón de lugares, de esa fidelidad. Y nosotros estábamos en la venta, por ejemplo, allá en Artigas, y venía una iglesia, le podemos traer uno para comer, y todos los días nos traían una vuelta, eran como teníamos un otro grupo más de venta, eran 7 que nos traían a comer. Y bueno, la comida se multiplicaba, y eso hemos podido verlo no solamente las personas que estamos adentro en la obra, sino que también han podido ver las personas que han ido a los congresos, han ido a los lugares donde un montón, donde no escasea la comida, donde no escasea nada. Pero no es solamente eso de lo que habla la palabra de Dios. Esa tierra que habla es el corazón de la persona. Esos frutos y eso deseable y eso que habla de poder disfrutar, y eso está en el interior de la persona, en el interior de alguien, que vos tengas algo para compartir de parte de Dios. ¿Se entiende? Que seas procesado en tu interior, que puedas llegar a esa tierra como el Señor, que no sea un sequedal, que no sean espinos, que no sea una tierra estéril, que no produzca nada, que esté toda seca, toda resquebrajada, que no se pueda plantar nada, sino que sea un corazón, una persona donde se pueda sembrar, donde plante una semilla, crezca. ¿Se entiende? Donde se le puedan decir las cosas, donde sepa tomar un consejo, una persona donde sepa discernir entre lo bueno y lo malo, donde sepa discernir de lo que de parte de Dios y lo que no es de parte del Señor, donde sepa discernir lo que es un fruto bueno de lo que es algo malo. Amén. De eso está hablando también la palabra del Señor, de esa obra también, porque eso trae libertad a la vida de la persona para poder decidir bien. Y sobre eso quiero compartir un par de pasajes que están en Lamentaciones. (3:19). ¿Tenemos? Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto decía Jeremías al Señor. Acá hay un punto que quiero. Una cosa es que se acuerde del Señor, de repente de la aflicción, de los malos momentos, de las cosas que hemos tenido que soportar. Estamos hablando de lo que el Señor permite. Y otra cosa es que te acuerdes vos. Es algo diferente, parece lo mismo.
pero no es lo mismo. Porque si nos acordamos nosotros, ya apuntamos de repente para otros lugares donde no tenemos que apuntar y buscamos culpables de alguna situación en la que tengamos que ser afligidos o tengamos que pasar para poder aprender, para pasar la lección. En la granja, por ejemplo, cuando había llegado siempre me decía, no me olvido más, mirá, lamentablemente personas aprenden a valorar algo cuando pierden, pero tranquilo, porque Dios te ama, por eso estás acá, por eso estás en pie todavía, estás vivo y con una promesa de restauración. Y yo lo veía muy lejos eso, la verdad que no le creí nada. Me aferré a eso, pero eso fue algo de a poquito, al rato ya tenía ganas de irme de vuelta. Y siempre hay una palabra, hay un mensaje, y el Señor quiere que nos aferremos a eso, porque eso da gracia, ¿se entiende? Para poder seguir adelante. Eso es lo que da la gracia para poder seguir adelante, porque dificultades y aflicciones y cosas siempre van a venir. Va a venir un problema, resolverse y va a venir otro, y como decía Jesús el otro día, no va a estar siempre con el mismo problema, siempre con el mismo, o sea, va a venir otro y va a venir otro, y en qué tenemos. Pero eso es una oportunidad para aprender a sostenernos en la gracia de Dios. Es una oportunidad para ejercitar justamente esas cosas, para cuando vengan esos momentos estar ejercitado, porque si no viene y después no sabes ni para dónde arrancar, o andar saliendo, andar a buscar a queja, ¿dónde está? ¿Se entiende? El otro día llegamos ya a lavar los ómnibus, había un ómnibus roto, trancado en el medio del coso, y ahora no sé manejar, y ahora qué hacemos. No prendía el coso de combustible, no podemos surtir combustible, no está. Tranquilizate, a ver, vamos a buscar la solución. Vamos aquí, venimos a enganchar, ¿cómo es esto? Enganchamos esto, y se resolvió la situación. ¿Se entiende? A veces tampoco nos van a resolver todas las cosas. No nos van a resolver todo. A veces tenemos que aprender a tener una actitud que nos ayude a resolver las cosas. ¿Se entiende? Hay actitudes que no ayudan a resolver nada, y de esas tenemos que apartarnos. Voy yo. Hay actitudes que desarrollamos muchas veces por mucho tiempo, que no la vamos llevando, pero no nos ayudan a, por ejemplo, que nos den un consejo, a entender lo que se nos dice. Y eso nos hace mal a todos. Estés ingresando, estés en el primer amor, a todos necesitamos esa gracia de Dios para entender la dificultad, por qué viene y para qué es. Luego hay dos pasajes más, en 3:37 de Lamentaciones, que es una pregunta muy interesante. 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sí? Cuando ocurren situaciones, en la película, este pasaje, mientras estábamos mirando la película, esa que se llama Dios no está muerto, había un pastor que el auto no arrancaba, el último día arranca, porque justo una persona había tenido un accidente y antes de morir, él va y hace la oración de fe. Y el Señor lo había cogido específicamente para ese momento. Y así hay cosas, hay situaciones, hay personas en las que Dios ya tiene pensado que a través de vos les pueda llevar el mensaje de salvación y predicar. ¿Se entiende? Y las aflicciones y los momentos difíciles también sirven para eso. Entonces, no desechemos eso. Y en el 39 de Lamentaciones, dice otra pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente
La mente es el hombre en su pecado. Que medite. Que medite. ¿Se entiende? A veces nos lamentamos por cosas que tenemos que reflexionar por qué ocurren, por qué pasa, por qué me pasa a mí, escudriñar. No son cosas descolgadas. Y lo que trata de hacer el Señor también en este tiempo es moldear nuestro corazón a través de eso. Porque en estos últimos tiempos dice que el carácter de los hombres, a los que leyeron ese pasaje, después lo buscan, donde dice una descripción de cómo es el carácter de los hombres en estos tiempos. Y a lo que nos quiere llevar es el Señor, es el carácter de Cristo, un carácter completamente distinto y diferente y nuevo. ¿Se entiende? No tiene nada que ver una cosa con la otra, son las dos actitudes que hablaba el otro día en la prédica Jesús. En la crucifixión mismo vemos dos actitudes diferentes ante cuando hablan esos dos malhechores que estaban colgados, y uno le increpa y el otro le dice: no te das cuenta dónde estás, no te das cuenta del lugar donde estás recibiendo lo que mereces, estás recibiendo la paga por lo que hiciste, no te das cuenta. Enseguida le dijo al Señor: acuérdate de mí, como decía este otro pasaje, acuérdate de mi aflicción. O sea, pongamos las cosas en la mano del Señor, porque el Señor se acuerda de cada cosa que pedimos, pero si nos acordamos nosotros, se nos pasa por alto que también hemos sido muchas veces los culpables de nuestra situación. Se nos pasa por alto eso y otras cosas. Pero si el Señor se acuerda de todo, se acuerda perfectamente. Y nos puede enseñar y mostrarme esto, así, por esto. Amén. Quería compartirte esto porque yo también he pasado un montón me he preguntado por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué me pasa aquello. Pero en definitiva, el Señor lo que quiere hacer es eso en nuestra vida, mostrarnos. Y muchas veces es un tiempo que no es agradable para nadie la aflicción, pero que es necesario. Amén. Que el Señor te bendiga.